Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Darío Alberto Mora Jurado, soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y a mí me tocó impartirles las sesiones del día de hoy y el día de mañana que vamos a ver en este diplomado de justicia electoral inclusiva, pues vamos a ver los derechos políticos y su relación con el tema de paridad de género, con el tema de las mujeres y todo este tema de la paridad de género, como poco a poco diversos criterios del Tribunal Electoral han ido empujando este tema de la paridad de género para que cada vez sea más una realidad y además, pues, para que de verdad sea una realidad, obviamente se tiene que incorporar en la legislación, no solamente puede ser vía jurisprudencia del Tribunal Electoral, sino también tenemos que impactarla en la legislación, pues, para que ya sean principios como este de paridad de género que queden ya en una disposición constitucional y al quedar en una disposición constitucional, pues ya sean vigentes y sean obligatorios para, sobre todo, todas las autoridades electorales, ¿no? Que muchas veces, digo, todas las autoridades en el país, que muchas veces e históricamente no se ha cumplido con este tema de la paridad de género, ¿no? Pero bueno, lo primero que debemos entender, seguramente ya con mis compañeros, Fernando de la Pesa y José Ramón, han visto algunos otros temas, no directamente con paridad, sino en materia indígena o otros grupos en situación vulnerable. Pero el día de hoy lo que vamos a ver o lo que vamos a enfocar directamente es, pues, cómo le hacen los tribunales, ¿no? ¿Cómo le hacen los tribunales para hacer todas estas interpretaciones y de alguna forma ordenar, obligar a las autoridades correspondientes a que cumplan con estos principios de paridad de género, que ha sido pues ha sido una disputa desde hace muchos años, donde si va, como lo vamos a ver el día de hoy y mañana, pues prácticamente las mujeres poco a poco fueron abriendo cada vez más puertas para incluirse en los cargos, en posiciones muy importantes, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pero no ha sido así de sencillo, porque por lo general, como todas y todos ustedes saben, pues son las legisladoras y los legisladores los que pues promueven las normas, crean las normas, presentan las iniciativas de ley y pues son los congresos, tanto el Congreso General como los congresos estatales, pues los que van modificando las normas. Entonces, en pocas palabras, si los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios en los congresos estatales o en el Congreso General no impulsan las reformas, pues entonces es más difícil que se cumplan con estos principios, sobre todo con la paridad de género y que se protejan los derechos de todas las personas, sobre todo las que se encuentran en una situación vulnerable. Pues como muchas veces no había legislación al respecto, no había intenciones de los partidos políticos de modificar las leyes, pues los asuntos llegaban hasta los tribunales. Primero los tribunales nacionales, luego los tribunales, en muchos casos, internacionales, eran los que dictaban las resoluciones para obligar, ¿no?, a los Estados miembros o para obligar a su propio país a crear un sistema jurídico que favoreciera a estos grupos en situación vulnerable. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es cómo o qué atribuciones tienen los tribunales internacionales y qué atribuciones tienen los tribunales nacionales, como la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, pues para obligar, así, se los digo directamente, para obligar, por ejemplo, a un Congreso estatal a modificar su norma y crear acciones afirmativas a favor de estos grupos vulnerables. Porque si no son los partidos políticos los que impulsan esta modificación a las normas, de todos modos será entonces los tribunales, que no es lo idóneo que sean los tribunales, pero en muchos casos son los tribunales los que obligan a los congresos locales, los que obligan a los congresos generales, pues a crear este tipo de normas, porque tenemos que tener un sistema jurídico que proteja a todos los grupos en situación vulnerable y obviamente que cumpla con este principio de paridad de género y que proteja los derechos políticos.
ahora en el 2022 ya podemos hablar claramente de una protección a los derechos políticos en México, pero esta protección no tiene muchos años. Esta protección a los derechos políticos en México pues tiene escasos 30 años. Antes de 1900, de los 80 por ahí, pues no había protección a los derechos políticos de las personas en México. Suena difícil, suena complicado, pero era la realidad, ¿no? Por ejemplo, en 1982, en las elecciones de 1982, pues no teníamos una protección a los derechos políticos porque los tribunales no protegían los derechos políticos de las personas. Si uno acudía a la Suprema Corte, a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado de circuito, pues no había protección a los derechos. Simple y sencillamente decían, nosotros no tenemos competencia en la materia político-electoral. Y como por otro lado no teníamos tribunales electorales, pues no había una protección, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso y de algunos otros temas el día de hoy, cómo han ido avanzando la protección jurisdiccional para todos los derechos de las personas. Aquí ya levantó la mano Susana, ahorita le voy a dar la palabra, pero quiero decirles a todas y todas ustedes que en cualquier momento, como lo hizo Susana, pueden pedir la palabra y participar y escuchar pues sus comentarios, sus opiniones sobre el tema. La idea de este curso pues es que todos participen y escuchar las opiniones de todas y todos sobre estos temas y cómo ha ido avanzando, ¿no?, la justicia inclusiva en este tema en materia electoral. Aquí, bueno, dice Susana que se equivocó, entonces, bueno, seguimos, pero pues qué bueno que pidió la palabra Susana, porque ya pueden, ya se los digo, ¿no?, de antemano, en cualquier momento pueden pedir la palabra y participar. Entonces les digo, empezamos de cero. No había tribunales que protegieran derechos políticos. Por ahí de los 90, como lo vamos a ver después, por ahí de los 90 se crearon por primera vez pues un tribunal electoral, se creó el Instituto Federal Electoral. Los que son jóvenes pues no entienden un México sin IFE, no entienden quizá un México sin tribunal electoral, pero antes de los 90 había un México sin tribunal electoral, había un México sin IFE, quien organizaba las elecciones era el propio Ejecutivo Federal, directamente la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones federales y quien calificaba estas elecciones, pues los congresos estatales o el Congreso General, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pero si me preguntan quién protegía mis derechos políticos en los 80, 70 o antes, pues les voy a decir francamente que en México nadie protegía nuestros derechos políticos. No hay un avance en materia de derechos políticos en nuestro país porque pues simple y sencillamente no existían las autoridades. Fue hasta 1990 cuando nacen dos autoridades fundamentales en nuestro país que pues afortunadamente todavía las tenemos, ¿no?, que son el IFE, que ahora es INE, y el Tribunal Federal Electoral, que ahora es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces vamos a ver qué pasa en México y qué pasa en el mundo, porque esto les va a servir para todo el diplomado de justicia electoral inclusiva. Pues vamos, lo primero que tenemos que ver es, pues, cómo le hacen los tribunales, qué atribuciones tienen, por qué pueden ordenarle a un Congreso, por ejemplo, estatal, a modificar su norma, por qué puede un tribunal decir esta norma es inconstitucional, entonces declaro su invalidez o la expulso del sistema o la inaplico al caso concreto. Todo eso tenemos que ver, pero tenemos que partir entonces esencialmente de cómo fue avanzando esta justicia electoral y qué pasa en otros países en el mundo, ¿no? Lo primero también que hay que señalar es este nuevo pensamiento, esta nueva corriente que se está manejando no solo en México, sino en los tribunales más importantes en el mundo, esta nueva corriente o nuevo pensamiento que se llama pensamiento crítico. Este pensamiento crítico es un tema que han revisado y que han analizado a fondo las juezas y los jueces, por lo menos en México, donde pues el pensamiento crítico, en otras palabras, quiere decir pues que un juez no puede quedarse con lo que ya está. Una jueza no puede quedarse con lo que ya está. Antes todas las abogadas y abogados cuando presentábamos un asunto, cuando presentábamos una demanda, pues lo que hacíamos es hay que buscar la jurisprudencia,
Hay que buscar qué dicen los tribunales más importantes sobre el tema, qué dice la Corte, qué dicen casos, en otros casos el Tribunal Electoral, qué dicen las sentencias y qué dice la ley. Pero eso no es un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico quiere decir que no podemos quedarnos con las cosas que ya están listas, ¿no? Con lo que ya está. Si yo soy un juez o una jueza con pensamiento crítico, tengo que ir más allá de lo que ya está. ¿Con qué objetivo o con qué finalidad? Pues con la finalidad de proteger cada vez de mayor forma los derechos, en este caso políticos, de las personas. Imagínense si los legisladores y los jueces se hubieran quedado sin aplicar este pensamiento crítico, pues no habría la protección que hay a los derechos políticos en este momento. Pero gracias a que las juezas y los jueces van más allá de lo que se tiene, siempre han buscado una mayor protección a los derechos políticos de todas las personas en situación vulnerable. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido la excepción. Todas sus magistradas y magistrados siempre buscan de alguna forma, de alguna interpretación legal, constitucional o convencional, tratar en mayor manera de proteger los derechos políticos de todas las personas. No podemos decir si trabajamos con pensamiento crítico, pues así dice la ley y punto. No podemos decir así dice el reglamento y punto. No podemos decir así dicen los lineamientos del INE y no hay nada que hacer. Cuando estamos con un pensamiento crítico, hay que buscar siempre la interpretación que más favorezca la protección de los derechos de estas personas. Lo mismo si somos litigantes, pues no podemos conformarnos con lo que ya se ha dicho en la jurisprudencia, con lo que ya se ha dicho en otras sentencias. Siempre tenemos que plantearle a los tribunales, sobre todo a los tribunales constitucionales, pues nuevas ideas, nuevas interpretaciones. Obligar a los tribunales constitucionales a que protejan los derechos humanos aplicando nuevas interpretaciones, algunas veces directas de la Constitución o algunas veces directas de los tratados internacionales, porque la ley no nos alcanza. Entonces, no podemos ser abogadas o abogados formalistas diciendo, pues así dice la ley y es lo que le voy a hacer valer al tribunal. Tenemos que pensar más, ir más allá de lo que dice la ley, buscar quizá alguna interpretación en la Constitución o buscar quizá alguna interpretación en los tratados internacionales que protejan de alguna mejor forma el derecho político de las personas. Entonces, el pensamiento crítico es un objetivo fundamental para todos los que buscan una mayor protección de los derechos humanos de las personas, en este caso de los derechos políticos. Entonces, generando nuevas ideas, planteándole nuevas ideas a un tribunal, obviamente el tribunal generará nuevas conclusiones en sus resoluciones. Porque acuérdense que los tribunales no actúan de oficio. Los tribunales resuelven conforme a lo que argumenten las partes en sus demandas. Entonces, si yo llego con nuevos argumentos en mi demanda, seguramente el tribunal emitirá una nueva conclusión, un nuevo criterio, un nuevo precedente. Eso es el pensamiento crítico. Porque es muy fácil, si yo soy litigante, pues es muy fácil presentar mi demanda y pues aquí te hago valer estas tres sentencias como precedentes o esta jurisprudencia. Pero a lo mejor no me alcanzan esas jurisprudencias para la protección de los derechos políticos de alguna persona. Entonces tengo que buscar una nueva interpretación, ¿no? Para decírsela al tribunal, que el tribunal revise ese argumento, lo analice y quizá el propio tribunal emita una nueva resolución, un nuevo precedente, un nuevo criterio, un nuevo argumento. Entonces, para generar todas estas nuevas conclusiones, pues primero tenemos que saber qué atribuciones tienen los tribunales en México, hasta dónde le podemos solicitar algún tema a un tribunal en México con tal de proteger los derechos políticos de las personas, ¿no? Entonces, por eso les digo, pues lo que vamos a ver el día de hoy nos va a servir para la sesión de la paridad de género,
pero también para las demás sesiones, porque tenemos que tener muy claro, pues, hasta dónde puede llegar un tribunal electoral, sobre todo en México, qué tanto puede hacer, qué tantas atribuciones tiene, cómo puede interpretar el sistema jurídico para proteger un derecho humano, en este caso político. Y el tribunal, pues para revisar todos estos asuntos, pues también el tribunal muchas veces ha revisado lo que sucede en otras partes del mundo. Y entonces si revisamos lo que sucede en otras partes del mundo, también vamos a saber si estamos bien, estamos mal o estamos regular. Es decir, el tribunal electoral es un tribunal constitucional, sí o no. Y hasta dónde puede llegar, qué puede interpretar, qué puede decir. Pero la Suprema Corte también es un tribunal constitucional, sí o no, ¿por qué? Hasta dónde puede llegar, qué puede interpretar, qué no puede interpretar. Y luego, ¿qué pasa con los tribunales internacionales? ¿Qué pasa con los tratados internacionales? ¿Hasta dónde los podemos hacer valer? ¿Son obligatorios? ¿No son obligatorios? Si queremos hablar de protección de derechos humanos y lo podemos entrar y lo queremos entrar a los derechos políticos, pues tenemos que conocer primero todo el sistema jurídico, qué tribunales tenemos, qué les falta a los tribunales que tenemos, qué podemos plantear, por ejemplo, en una próxima reforma electoral, cómo cambiar estas atribuciones, qué se puede plasmar. Fíjense cómo lo vamos a ver el día de hoy y mañana, van a ver cómo muchos criterios del tribunal después estos criterios los revisa el legislador y los incorpora a la ley. Pero primero lo dijo el tribunal y después lo dice la ley. Y muchos criterios del tribunal también, luego el legislador los plasma en la Constitución. Entonces, primero lo dijo el tribunal y luego después se plasmó en la Constitución. Entonces, también un tema muy importante es, pues, ¿por qué lo dijo el tribunal si no estaba en la ley? ¿Con qué atribuciones el tribunal ordena o emite una resolución de un tema que no está en la ley? ¿Y por qué después se incorpora en la ley? Pero ya después, pues qué atribuciones tiene ese tribunal, ¿no? Para ir más allá de lo que dice la ley. Es lo que vamos a revisar el día de hoy para que luego pues quede muy claro cómo se deben de proteger los derechos humanos de las personas. Bueno, entonces ya vimos que las juzgadoras y los juzgadores deben actuar siempre con un pensamiento crítico, es decir, deben ir más allá de lo que tenemos, más allá de la jurisprudencia, más allá de la ley, más allá de diversos precedentes, con el objetivo, insisto, de proteger los derechos humanos. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente qué sucede en otros sistemas jurídicos para compararlos con México y ver si en México estamos bien, estamos mal, qué nos falta, qué nos sobra, en fin, porque además el caso mexicano es un caso muy particular, es un caso singular, es decir, luego vienen especialistas de otros países en el mundo, en democracia, en derechos políticos, en partidos políticos, y nos dicen es que el diseño mexicano no lo había visto en ningún otro país en el mundo. Por eso lo tenemos que conocer, porque si nos gusta el tema de protección de derechos humanos, pues tenemos que ver cuáles son los tribunales que protegen esos derechos humanos y cómo están en México, porque les digo, solo en México tenemos este diseño. Lo pueden buscar en otro país, no lo van a encontrar y por eso llama tanto la atención el diseño mexicano. Bueno, vamos a ver cómo están en otros lugares, en otras latitudes del mundo, cuál es el diseño. El más importante desde mi punto de vista, el más complejo y el más avanzado es el europeo, ¿no? El sistema europeo es el sistema más avanzado en el mundo porque muchos países decidieron unirse en un solo sistema jurídico, que es la Unión Europea. Todos los países de Europa decidieron unirse y formar una Unión Europea. Al decidir esto, quiere decir que en Europa entonces ya tenemos dos niveles jurídicos que nos van a resolver nuestros asuntos y que van a proteger los derechos humanos de todas las personas. El primer nivel va a ser el de mi país, pero va a haber un segundo nivel, el de la Unión Europea. Entonces, primero voy a entrar al sistema jurídico de mi país a solicitar, por ejemplo, protección de un derecho humano y después, si no estoy conforme con el sistema jurídico de mi país, es decir, si no estoy conforme con la resolución que emitió el tribunal más importante de mi país,
me voy al siguiente nivel, que es a la Unión Europea. La Unión Europea no solamente es la unión de diversos estados europeos, sino que la Unión Europea tiene su propio derecho europeo, su propio sistema jurídico, sus propias normas. En la Unión Europea se tiene una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos en materia política que pretende ser una constitución europea. A eso le están tirando en Europa, a tener ya próximamente una constitución europea donde se protejan derechos fundamentales y principios democráticos. Hasta ahorita solamente se tiene esa carta, pero todos los países de la Unión Europea deben de cumplir con lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. También tienen obviamente legislación europea que es supranacional, es decir, que todos los países de la Unión Europea están obligados a cumplir con esta legislación europea que emite un parlamento. Entonces en Europa también tienen un parlamento europeo, es decir, tienen un congreso donde está representado por todos los países de la Unión Europea. Este congreso va a emitir la legislación europea que es obligatoria para todas las naciones. Y también en Europa tienen un tribunal de justicia de la Unión Europea que emite jurisprudencia y que esta jurisprudencia es obligatoria para todos los países que integran la Unión Europea. Entonces tienen todo un sistema jurídico muy eficiente. Entonces, por ejemplo, si yo solicito la protección de un derecho político en mi país, la última instancia en mi país va a ser el denominado, como le llaman en Europa, el Tribunal Constitucional. Pues el Tribunal Constitucional español, el Tribunal Constitucional alemán, la Corte italiana, la Corte Constitucional italiana, el Consejo Constitucional francés, es decir, cada país europeo tiene un máximo tribunal que se llama constitucional. Consejo, Corte o Tribunal Constitucional. Esta es la última instancia. Si no están de acuerdo con lo que dice este Tribunal Constitucional Nacional, entonces impugnan esa sentencia y se van al segundo nivel, que es, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Impugnan la sentencia y entonces la última palabra la va a emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esté dividido en salas y en un pleno general. Entonces, lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo va a ser lo que va a permear en todos los países de la Unión Europea. Hay una segunda instancia. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi máximo tribunal en mi país, me voy entonces a la Unión Europea y ahí hago valer jurisprudencia de la Unión Europea y a lo mejor este Tribunal de Justicia de la Unión va a proteger el derecho que no me está protegiendo debidamente en mi país. Y fíjense, cuando se creó esta Unión Europea, pues Francia no estaba muy de acuerdo, por ejemplo, y decía, no, yo no me voy a someter a una jurisdicción internacional. Lo que diga el Consejo francés será la última palabra en mi país. Pero ¿quiénes obligaron a Francia a incorporarse a la Unión Europea? Pues los propios ciudadanos y ciudadanas. Presionaron al gobierno de alguna forma y obligaron a que se incorporara a la Unión Europea. Y entonces este Consejo francés también está sometido a una segunda instancia, que es la instancia de la Unión Europea. Luego, ¿qué pasó con el Reino Unido? Pues se salió hace poco de la Unión Europea, porque ahí le falló a las ciudadanas y a los ciudadanos y presionaron al gobierno, pero lo presionaron de una forma tal que lo que querían es que tuvieran más derechos algunas ciudades. Por ejemplo, en Inglaterra casi todos los derechos, todos los tribunales más importantes estaban en Londres y los países, o sea, las ciudades de provincia, pues no tenían los mismos derechos, no tenían las mismas atribuciones, es decir, tenían problemas ahí en Londres frente a las demás regiones de Inglaterra. Entonces las demás regiones de Inglaterra dijeron, vamos a presionar al gobierno para que de alguna forma nos dé y nos otorgue los mismos derechos, tanto económicos como políticos, jurídicos, ambientales, que tiene Londres, porque todo estaba concentrado en Londres. Entonces lo vamos a presionar a que nos queremos salir de la Unión Europea para que nos den esos derechos, ¿no?
Entonces, la presión de la ciudadanía de los ingleses era no salirse de la Unión Europea, sino presionar al gobierno central de su país para que le diera más derechos a los que estaban en provincia, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se les fue de las manos a la ciudadanía y entonces rebasó la votación que se dio en Inglaterra para salirse de la Unión Europea. Querían que quedara 60% no nos queremos salir, 40% sí, y de alguna forma sí presionaban al gobierno para que le diera más derechos a los de provincia. No lo lograron, entonces se rebasaron lo que estaba estimado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la mayoría votó salirse de la Unión Europea. Y como la mayoría votó salirse de la Unión Europea, pues se salieron, ¿no? Y hasta el primer ministro, primera ministra, tuvo que renunciar, nombrar un nuevo primer ministro, en fin, hubo muchos problemas políticos en el Reino Unido, en Inglaterra, y se salieron de la Unión Europea. Y en este momento, pues ya están arrepentidos de haberse salido de la Unión Europea, porque pues ya no tienen una serie de derechos que protegían a los ciudadanos y ciudadanas ingleses la Unión Europea, ¿no? Entonces está ahí la segunda instancia, como les digo, primero voy a mi país, agoto todas las instancias en mi país y luego me voy a una segunda instancia. Esto nos suena ya quizá normal y nos suena la mejor forma de proteger los derechos humanos de todas las personas. Una protección nacional y luego una protección supranacional. Pero yo les pregunto, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta doble instancia, con esta doble protección? Las ciudadanas y los ciudadanos salen ganando porque si no me protegen en mi país, me protegen la instancia europea. Entonces, de repente todos podemos decir, pues sí, es un muy buen diseño, el europeo, está muy bien y así lo dejamos. Y entonces piensen luego en México. ¿Tenemos este mismo diseño en México? No lo tenemos. Si resuelve la Corte en México, ¿qué pasa? Si resuelve el Tribunal Electoral en México, ¿qué pasa con la instancia supranacional y la protección de nuestros derechos humanos? ¿Qué es lo que sucede? Sí, adelante, Juan Ignacio. Buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues a mí sí me gusta que haya una instancia revisora de los derechos humanos a nivel supranacional, pero sí considero que a veces la instrumentación de estas recomendaciones deja mucho que desear. Entonces me parece que ahí hay un problema de cultura democrática más que de cultura política. A mí lo que me gustaría ver es cómo va a responder México en esta última sentencia de la Corte Interamericana para el caso Digna Ochoa, cuyos efectos serían dotarle de autonomía constitucional a los servicios periciales en materia de investigación. Entonces creo que no, yo creo que la reforma tendría que ir un poquito más amplia, no solamente en ese sentido, sino incluso en los servicios de investigación de la policía, pero habrá que ver y ser reservados en cuanto a este tipo de situaciones. Sí, muchas gracias, Juan Ignacio, por tu participación. Eso es lo que sucede y lo vamos a ver próximamente en México, que luego emite alguna recomendación la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya a la hora de centrarlo en nuestro país, pues bien, pueden venir algunas complejidades sobre el tema y habrá que adecuarlo de la mejor forma. Lo mismo sucedió también cuando, acuérdense, duró mucho tiempo para que resolviera la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este asunto de las candidaturas independientes, emitió una recomendación, le dijo al Estado mexicano, tienes que incorporar las candidaturas independientes en la normatividad, en la Constitución. Pasaron 6 o 7 años en lo que se incorporó y luego pues ha habido, como dice aquí Juan Ignacio, ha habido diversos problemas para incorporar esa legislación, se incorporó. Y luego, ¿a qué podemos hablar del 2022? Pues esas candidaturas independientes no han tenido el éxito que se pensaba que iban a tener, han tenido diversos problemas, sobre todo en el tema de financiamiento público, en el tema de las firmas, todos los temas que ya conocen de las candidaturas independientes. Entonces, pues poco a poco, una vez que hay una recomendación de un tribunal internacional, pues poco a poco hay que irlo incorporando ya a la legislación nacional, pero adecuándolo, ¿no? Al sistema jurídico, en este caso mexicano, que no es tan sencillo, simple y sencillamente seguir estrictamente la recomendación, como este caso que nos platica Juan Ignacio, pues ya habrá que ver cómo se implementa en México y habrá que ver qué experiencia vamos a tener en México
una vez que se implemente, desde los legisladores y los legisladores tendrán que revisar cuál es la mejor forma de implementarlo, y ya después la experiencia nos dirá si hay que hacer alguna otra reforma constitucional o legal, porque esa implementación no fue la idónea. Sí, adelante, Luis Fernando. Buenas tardes. Hola, Andas. ¿qué tal? Hola, Sí. buenas tardes a todos. A mí me parece muy interesante el abordaje que se está dando sobre analizar, por ejemplo, cómo opera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso, ¿no? Y yo creo que en México tenemos muchos retos y comparando, por ejemplo, la Corte Interamericana, por ejemplo, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues creo que eh, yo creo que hay mucho que observar tal vez del Tribunal Europeo. A mí me parece que es, sí, una buena estrategia. También coincido con Juan Ignacio cuando dice que tener como que estas dos instancias, ¿no? Porque pues estamos conscientes de que aún un tribunal constitucional de un país, por más legitimado que esté, pues puede equivocarse, ¿no? Y entonces, qué padre tener esta segunda alternativa, ¿no? Pero yo creo que el reto está en los procesos, porque, eh, por ejemplo, creo que, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, pues todavía hay muchísimo formalismo, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo entendido que en la Unión Europea llevar un caso al Tribunal Europeo es relativamente más sencillo, ¿no? Aquí hablamos de muchísimo formalismo y, por ejemplo, en comparación con Latinoamérica, para que un caso llegue a la Corte Interamericana, pues tiene que pasar mucho, ¿no? Y hay muchos obstáculos. Entonces, creo que ahí está, es donde está uno de los mayores retos, como que en simplificar un poquito más los procesos, ¿no? Para ver qué se puede retomar. Y pues también habría que señalar que ellos, porque como usted lo dijo, el tribunal está plenamente legitimado, entonces en la Unión Europea no hay tanta dificultad, pero otro de los retos es que en los estados de la Organización de los Estados Americanos, pues incluso hay estados que todavía ni siquiera reconocen como tal a la Corte Interamericana como un tribunal de derechos humanos. Entonces, pues creo que son varios retos. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis Fernando, por tu participación. Ahorita poco a poco lo vamos a ir centrando al sistema mexicano y sobre todo al tema que nos corresponde a nosotros en estas sesiones, que es los derechos políticos, porque ya es sumamente complejo este tema de la protección de los derechos políticos por parte de un tribunal electoral. Van a ver cómo cuando se protegen derechos políticos por parte de un tribunal nacional, por ejemplo, en México, ya lo internacional no lo podemos aplicar. Lo vamos a explicar después a fondo, pero pues una vez que resuelve el Tribunal Electoral, ya no da tiempo de acudir a la instancia internacional. Ya no da tiempo, lo vamos a ver a fondo y vamos a ver entonces qué hace el tribunal, porque el tribunal sabe que una vez que emite la sentencia para proteger en su caso un derecho político, ya no le dará tiempo a ninguna de las partes acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver un asunto relacionado con la protección de ese derecho político. Por eso les insistía que el sistema jurídico mexicano es muy particular. Ahorita vamos a llegar a ese tema y lo que dice Fernando, pues también está relacionado con esto, ¿no? En México hay muchos formalismos, hay muchos temas que todavía no están debidamente, pues, adecuados a una protección internacional. Les digo, este tema de las candidaturas independientes, pues 6 años después. Primero duró el asunto mucho tiempo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se resolviera. Y una vez que se resolvió, la recomendación fue crear un sistema jurídico donde se incorporaran las candidaturas independientes. Duró 6 años en crearse ese sistema a nivel constitucional. Y ahorita pues ya vemos que no han tenido mucho éxito las candidaturas independientes. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que más le conviene a México. Por eso ya les hablé ahorita en este momento del tema europeo. También en Europa, recuérdenlo, no se nos puede pasar, hay una Corte Europea de Derechos Humanos. También los europeos, tanto las ciudadanas como ciudadanos europeos, pues tienen la protección de un tribunal internacional que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Si a mí me vulneran un derecho humano dentro de mi país, puedo llegar hasta una instancia internacional
directamente a esta Corte Europea de Derechos Humanos para que me proteja ese derecho humano. Esta Corte Europea de Derechos Humanos sí protege también derechos políticos. Inclusive el Tribunal Electoral Mexicano, algunos criterios los ha revisado de la propia Corte de Derechos Humanos relacionados con derechos políticos. Cuando llega un asunto importante al Tribunal Electoral para resolverse, relacionado con protección de derechos políticos, el tribunal también muchas veces revisa pues la jurisprudencia, los precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos, porque a esta Corte también le han llegado muchos asuntos relacionados con derechos políticos. Es decir, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene competencia para revisar derechos políticos de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ojo, también tienen una segunda o una otra instancia en Europa, todas las ciudadanas y ciudadanos europeos, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, ahí está debidamente y muy clara la protección en dos niveles, insisto. ¿Por qué les digo en dos niveles? Porque luego nos venimos para acá. ¿Qué pasa en Estados Unidos y también en Canadá? En Estados Unidos y Canadá tienen el sistema anglosajón, que más que revisar lo que dice la ley, como los formalismos que señalaba Luis Fernando, más que revisar qué dice la ley, el sistema anglosajón resuelve con base en precedentes. Si yo vivo en Estados Unidos, o yo vivo en Canadá, o yo vivo, por ejemplo, en Inglaterra, que es el sistema anglosajón, lo que voy a hacer si soy litigante es revisar los precedentes. Y en base a esos precedentes los voy a hacer valer para que se resuelva mi asunto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo que siempre emite son precedentes muy importantes y precedentes obligatorios en los 50 estados de la Unión Americana. Todos los tribunales en los 50 estados de la Unión Americana tienen que seguir los precedentes que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿cuántos asuntos llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos? Pues llegan miles, pero de esos miles que llegan, solamente selecciona la Suprema Corte los 100 más importantes. Cada año resuelve entre 80 y 100 asuntos, los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Los que van a generar un precedente en todo el país. Por ejemplo, si les llega un asunto de libertad de expresión, resuelven ese asunto de libertad de expresión y el precedente que deje ese asunto va a permear en todo el país y va a ser obligatorio. Entonces, las abogadas y los abogados en Estados Unidos, más que revisar qué dice la Constitución, que sí lo hacen, y más que revisar qué dice la ley de su estado, que también lo hacen, lo más importante para ellos son los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ojo, ¿qué sucede con este sistema anglosajón? Que no hay doble instancia. No existe como en Europa. Aquí resuelve la Suprema Corte de los Estados Unidos de América y su sentencia es definitiva e inatacable. No es que nos vamos a la instancia internacional. Tradicionalmente en Estados Unidos y a la Suprema Corte de Estados Unidos no le ha gustado nunca someterse a una instancia internacional. No se someten a la instancia internacional. Dicen lo que diga la Suprema Corte será la última palabra en nuestro país y no queremos someternos a una instancia internacional. Sí, adelante, Jimper. Adelante. Sí, en ese sentido es que ahora en Estados Unidos está en boga de la revisión del caso de Roe versus Wade sobre el aborto, y la Corte decidió en el caso de Texas tomar el caso, y en junio o julio se espera a ver si cambia lo que usted decía, la jurisprudencia en cuanto a si el aborto es un derecho de la mujer o puede ser limitado y establecer límites. Y lo que usted decía respecto de la Corte Suprema es Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de eso. Por eso es que está en Costa Rica y no en Washington, donde está la sede de la OEA, que es donde debería estar. Pero como no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, es que no es un organismo de OEA que no está en Washington, sino que está en Costa Rica.
Exactamente, muchas gracias por tu participación. Como lo dices muy bien, pues es otro sistema el anglosajón y, por ejemplo, este tema del aborto, pues lo que diga la Corte en unos meses, pues va a permear en todo el país y va a ser lo obligatorio, porque no sé, pero el sistema anglosajón no le gusta someterse a una jurisdicción internacional. Canadá está en lo mismo y pues ya vieron los ingleses, pues ya de plano se salieron de la Unión Europea. El sistema anglosajón dice, lo que digamos nosotros, el criterio que tomemos nosotros, pues va a ser el que va a permear. Ahorita se ha cuestionado también mucho a la Suprema Corte de Estados Unidos de América porque dicen que todavía tiene un sistema, sus jueces y juezas son conservadores. Y la mayoría de los principales tribunales en las naciones más democráticas en el mundo, ya la mayoría de sus juezas y jueces son progresistas, ya son con una nueva visión, ya no son tan conservadores. En Estados Unidos, pues tenemos ahí una división. En la Suprema Corte, algunos jueces o juezas son conservadores, otros ya no. Pero pues vamos a ver, va a ser muy interesante el caso que nos comenta nuestro compañero relacionado a qué se va a decir sobre el aborto y algunos otros temas que están ahí que seguramente se van a resolver este año. Pero bueno, nos queda claro entonces que es otro sistema completamente distinto al europeo. Y entonces en México, ¿qué hacemos? ¿No? Si yo les preguntara a ustedes, en México, ¿qué tema, qué sistema tomamos? ¿Qué diseño? ¿El europeo o el diseño anglosajón, el americano? ¿Qué les gustaría a ustedes? Imagínense que ustedes fueran legisladores o legisladoras. ¿Qué dejan de nuestro vecino del norte que está aquí al lado y tomamos ese mismo criterio? ¿O agarramos el europeo? Pero ya cuando el europeo lo queremos centrar al tema de derechos políticos, no nos va a funcionar en México. Y ahorita vamos a ver por qué el europeo relacionado con los derechos políticos no nos funciona en México. Sí puede funcionar en otros países, pero en México no, porque es un sistema muy particular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en México? ¿Qué ha pasado en México? Pues que tenemos parte del diseño americano y tenemos también parte del diseño europeo. Por eso les digo, el diseño mexicano es muy particular. Primero, porque en México, ustedes lo han visto, en México tenemos dos tribunales constitucionales, no uno. Ahí está el primer problema. Luego vienen los extranjeros a México, los especialistas en democracia, y nos dicen, pero ¿cómo que si yo ya fui a Alemania y hay un tribunal constitucional alemán? Yo ya fui a España y hay un tribunal constitucional español. Vengo a México y me dicen que hay dos. Pues, ¿cómo que hay dos? Pues sí, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir tribunal constitucional? En realidad no deberían llamarse tribunales constitucionales, deberían de llamarse tribunales con jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tribunal de última instancia, primero, que sus sentencias nadie más las va a revisar dentro de su país y que además pueden interpretar las normas de la Constitución. Pueden decir, esta norma constitucional se tiene que aplicar en este sentido o esta norma constitucional se tiene que aplicar en otro sentido. O sea, al ser un órgano constitucional, interpreta la Constitución y emite precedentes sobre la interpretación que le dieron a la Constitución esos máximos órganos jurisdiccionales. Eso hace el Tribunal Español Constitucional, eso hace el Consejo Constitucional francés, eso hace la Corte Constitucional italiana, interpretan su propia norma, su máxima norma que es la constitucional. Bueno, pero resulta que en México tenemos dos tribunales constitucionales y uno dice, no, nada más la Corte, no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también es un tribunal constitucional, pero nada más especializado para la materia electoral, para los derechos políticos. ¿Y por qué es constitucional? Pues porque tiene las mismas atribuciones de la Corte, pero para la materia político-electoral. Es un tribunal de última instancia, sus sentencias no las puede revisar ningún otro
órgano dentro del país, o sea, la Suprema Corte no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral, son definitivas, inatacables. El Tribunal Electoral también puede interpretar la Constitución, tiene jurisdicción constitucional. Entonces, si hablamos de democracia, si hablamos de derechos político-electorales, los asuntos no llegan a la Corte. La Corte dice, es un asunto político-electoral, entonces se va al Tribunal Electoral. Cualquier otro tema llega a la Corte, civil, penal, laboral, fiscal, administrativo, el que ustedes quieran, hasta agrario, el que ustedes quieran, llega a la Corte. Pero si es electoral, no va a llegar a la Corte, va a llegar al Tribunal Electoral y resulta que las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte. Por eso llama tanto la atención el sistema mexicano, porque hay dos tribunales constitucionales. Uno que revisa todas las materias y otro que revisa lo electoral. Pero ahora los voy a confundir más, porque la Corte sí tiene una atribución en materia electoral. Entonces decimos, bueno, qué relajo. Pues sí, es un relajo, pero así está. Por ejemplo, la Suprema Corte, el Pleno de la Corte Mexicana tiene atribuciones, como es un tribunal constitucional, para declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional. Esto suena muy técnico, pero en pocas palabras quiere decir que cuando advierta la Corte que una norma es contraria a la Constitución, puede declarar la invalidez de esa norma y decir, esta norma no tiene validez en este sistema jurídico porque es inconstitucional. Y punto, esa norma ya no vale. Puede ser un artículo, 2 artículos, 3 artículos de un código o todo el código en general, ¿no? Ahí entran los códigos electorales, las leyes electorales. La Suprema Corte puede decir, esta ley electoral es inconstitucional, o estos 10 artículos de esta ley electoral son inconstitucionales, por lo tanto, declaro la invalidez de esas normas, ¿no? Esas son las atribuciones de la Corte, que también las tiene en materia electoral. Puede declarar la invalidez de una norma. Hacia adelante, Juan Ignacio. Perdón, aquí me surge una duda. Sí. Digo, tengo entendido, entiendo que la Corte declara esto mediante la acción de inconstitucionalidad, pero Exactamente. ¿qué sucede que, por ejemplo, ahorita que no es, digamos que ahorita alguien quiere ejercer un derecho político electoral y se da cuenta que un artículo de la LEGIPE, que no está ahorita propiamente controvertida en una acción de inconstitucionalidad, se da cuenta que es inconstitucional? ¿La Corte lo puede declarar así o eso ya se quedó? Esa es la única duda que tengo. No, pues es muy buena duda. Excelente duda la que tienes, Juan Ignacio. Te me adelantaste un poquito. Fíjense, como dice Juan Ignacio, si hay un tema electoral sobre una norma, vamos a la Corte vía acción de inconstitucionalidad. Y entonces impugnamos esa norma ante la Corte y le decimos, esta norma es inconstitucional. Y la Corte nos va a decir, ¿tienes razón o no tienes razón? No más que hay 3 problemas muy importantes. 1, a la Corte solamente puedo ir 30 días naturales una vez que se aprobó la norma y se publicó. Solo tengo 30 días naturales. Pero otro gran problema, ¿cuál es? No podemos ir las ciudadanas ni los ciudadanos. Ni un candidato o una candidata pueden ir a la Corte. Los únicos que pueden ir son los partidos políticos y otras autoridades, como las 2/3 partes del Senado, las 2/3 partes de la Cámara de Diputadas y Diputados, es decir, el fiscal nacional, o a nivel local lo mismo, esas mismas autoridades, pero a nivel local, ¿no? El Congreso estatal, en fin. Pero no podemos ir nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan democrática es esa acción de inconstitucionalidad? Primero, no podemos ir nosotros. Como dice Juan Ignacio, si a mí se me está afectando el derecho, no puedo ir yo. 2, solo tenemos 30 días naturales. Entonces, se aprueba una norma, se publica, tengo 30 días. Si se me vencen a mí como partido político esos 30 días naturales para impugnar esa norma, ya no la puedo impugnar después. Va a empezar el proceso electoral de senadurías, diputaciones o de la presidencia de la República, el que quieran, y entonces yo como partido político advierto que hay una norma inconstitucional ahí en el código, ya sea el federal o ya sea el de mi estado. Pero entonces no puedo ir a la Corte porque ya se vencieron esos 30 días naturales.
¿Qué vamos a hacer? Y fíjense, eso que está planteando Juan Ignacio, lo plantearon muchas candidatas y candidatos ante el tribunal y luego ante el propio Congreso, y dijeron, oye, la protección de mi derecho humano, ¿dónde está? Si resulta que a la corte no puedo ir yo, ciudadano, o yo, candidato, imagínense que yo soy candidato y quiero registrarme para gobernador en Quintana Roo. Y la ley de Quintana Roo me dice, pues exigen 20 años de residencia. Si no tienes 20 años de residencia en Quintana Roo, no puedes ser candidato a gobernador. Y a lo mejor yo estimo que eso que dice la ley es inconstitucional, 20 años de residencia, a lo mejor se me hace exagerado. A lo mejor yo puedo pensar, con 10 es suficiente, o con 5, eso de 20 se me hace inconstitucional. Pero nosotros no podemos ir a la corte a decirle eso. Ahora, ojo, algo muy importante. Cuando la corte declara la invalidez de una norma, es para efectos generales. Ya esa norma se saca de esa ley, ya esa norma no va a aplicar para nadie, ¿no? Ya es para efectos generales, la Corte dijo, esta norma es inconstitucional o este código electoral es inconstitucional y ya no tiene validez para nadie. Sí, por ahí quería participar una compañera, adelante. Sí, Sí, Shuhei. buenas tardes. Sí, buenas A mí tardes. con todo eso que estaba platicando se me viene a la mente el caso que hubo aquí en Veracruz el año pasado, con la famosa reforma que habían hecho para reducir gastos, las prerrogativas de los partidos políticos a nivel local al 50%. Entonces, los partidos, o sea, las bancadas del Congreso promovieron la acción de inconstitucionalidad argumentando que no se les había tomado en cuenta a los pueblos o a los distritos indígenas o sea, que no se les consultó antes para la aprobación de esta ley. Entonces sí me parece también muy chistoso lo que comenta, porque creo que sí es cierto que, que a pesar de que cualquier ley de este tipo puede afectar a cualquier ciudadano, no seamos nosotros propiamente quienes podamos promover las acciones de inconstitucionalidad, porque si el legislador o el partido o la persona que tenga esa potestad no se fija en el momento que debe, pues ya después a nosotros o a cualquier otra persona le puede afectar. En este caso, pues sí, como era algo que afectaba directamente a los partidos políticos, pues sí, obviamente lo promovieron y hicieron todo y se declaró inconstitucional la reforma, pero pues no sabemos porque hasta la fecha se sigue en discusión ese tema y muy probablemente este año vuelvan a ¿cómo se dice? A poner sobre la mesa o a discutir nuevamente ese tema y se tiene por entendido que otra vez lo van a volver a hacer, ¿no? Pero pues ahí sí me gustaría saber, o mejor dicho, me gustaría ver cómo es que van a consultar a los pueblos indígenas, a los distritos indígenas, pues para que ya no vuelvan a tener este problema de inconstitucional. Gracias. Sí, muchas gracias, Alejandra. Sí, exactamente como dices tú y Juan Ignacio, pues a la corte no podemos ir nosotros, están ahí las acciones de inconstitucionalidad, tienen que presentarse 30 días después de que se publicó la nueva ley, y si no se presentan 30 días después ya no se puede presentar y ya nadie puede alegar esa norma. Estas acciones de inconstitucionalidad se crearon en materia electoral en 1996. Pero ese problema que me estás platicando tú, Alejandra, y que me está platicando también Juan Ignacio, lo vieron muchas ciudadanas, muchos ciudadanos, muchas candidatas, inclusive los partidos nos decían, oye, es que ya se me venció el plazo, pero yo no estoy de acuerdo con esta norma. Entonces, pues, el tribunal, pues, vía algunos criterios y ahí con algunas asesorías que solicitaban los legisladores, el famoso libro blanco donde el tribunal proponía sus reformas a la legislación, pues viene la reforma constitucional de 2007 y en la reforma constitucional y legal de 2007-2008 electoral, pues dijeron, vamos a reformar nuevamente la Constitución porque está este vacío de que los ciudadanos no pueden impugnar una norma por inconstitucional. Y entonces reforman el 99 de la Constitución y le dan atribuciones al Tribunal Electoral también. Por eso ya se puede decir
fehacientemente que a partir del 2007 el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, porque también interpreta las normas a ver cuáles son conformes a la Constitución y cuáles no. Y entonces se le da al tribunal la atribución de que el tribunal, pero fíjense cómo no es igual que la Corte. El Tribunal Electoral a partir de 2007 puede declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional. Digo, la inaplicación de una norma cuando se estime inconstitucional. Pero vean que ya no es lo mismo. Una cosa es la invalidez, que ya no aplica para nadie esa norma, y otra cosa, inaplicar la norma al caso concreto, como dice la Constitución. A partir de 2007 y hasta este 2022, el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma cuando sea inconstitucional. ¿Qué quiere decir inaplicarla? Que solamente la va a inaplicar al que fue al tribunal. No es para efectos generales, no es para todos como lo hace la Corte. Si yo voy al tribunal, el tribunal va a inaplicarme esa norma, pero solo a mí porque yo fui al tribunal a quejarme que la norma era contraria a la Constitución. Sin embargo, la norma seguirá vigente para todos los demás, que es algo que se ha cuestionado mucho porque muchos dicen, bueno, si el tribunal va a advertir que una norma es inconstitucional, pues también que declare el tribunal que la norma es inválida para efectos generales, para todos. Sin embargo, no quiso el legislador eso, no le quiso quitar esa atribución tan importante a la Corte y le dijo al tribunal, tú solamente la vas a inaplicar al caso concreto, solamente al que vaya al tribunal y le diga al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, me está afectando. Si yo tengo razón y voy al tribunal y le digo es inconstitucional, me está afectando, esa norma me la van a aplicar a mí, nada más a mí. No más que aquí hay un gran problema, fíjense. Cuando se aprobó esta reforma constitucional y ya quedó claro que el tribunal podía declarar la invalidez de esa, la inaplicación de esa norma, pues en el tribunal todos pensamos, pues va a haber una ley secundaria que diga vía qué de medio de impugnación vas a ir al tribunal. Por ejemplo, a la Corte vas en acción de inconstitucionalidad. Al tribunal, ¿en qué vía? Pues eso lo va a decir la ley. ¿En qué plazo? A la Corte vas 30 días naturales después de que se aprobó la norma. Al tribunal, ¿en qué plazo vas? Pues eso lo va a decir la ley. ¿En qué medio de... Y luego, ¿quiénes pueden ir al tribunal? ¿Todos? ¿O solamente los partidos políticos, como sucede ante la Corte, y otras autoridades? Pues fíjense, ¿qué pensamos en el tribunal? Pues eso lo va a decir la ley secundaria. Pues, ¿qué creen? Estamos en el 2022 y todavía no hay ley secundaria. No hay una ley secundaria. Pero también, ¿qué creen que pasó? En el 2007, 2008, 2009, empezaron a llegar los ciudadanos al tribunal y decirle, oye, aplícame esta norma porque es inconstitucional. Y entonces imagínense que ustedes sean el tribunal, ¿qué hacen? Le dicen al candidato o a la ciudadana o al ciudadano o al partido político, oye, no te pueden aplicar la norma porque no hay ley secundaria. ¿Eso le contestaría? ¿Estamos esperando la ley secundaria? Pues no, como dice Juan Ignacio, porque pues la Constitución no se puede someter a la ley, es al revés. La Constitución se aplica con ley o sin ley. Y luego, ¿qué dice el 17 de la Constitución? Todas las personas tenemos acceso a la justicia. Desde mi punto de vista, ojo, no se les pase, desde mi punto de vista, el derecho humano más importante que está en la Constitución mexicana es el de acceso a la justicia. Porque es el que me va a dar acceso a la protección de todos mis derechos humanos, el de la vida, el de la libertad de expresión, el de la dignidad. Para que se me proteja cualquiera de esos derechos humanos, lo primero que tengo que tener es acceso a la justicia. Y el 17 de la Constitución mexicana habla de acceso a la justicia. Entonces, ¿cuál es el derecho humano más importante? Pues el de acceso a la justicia, y gratuita, expedita, y todo lo que ya conocen que dice el 17 de la Constitución. Bueno, entonces, ¿qué hizo el tribunal? Empezaron a llegar todas estas personas al tribunal y el tribunal dijo, no, pues en atención al 17 de la Constitución, pues voy a recibir todas esas demandas, las voy a resolver
Y en el caso de que tenga razón esta persona, voy a inaplicar la norma por inconstitucional. ¿Y en qué plazos? Pues en cualquier plazo, porque no hay ley. ¿Qué medio de impugnación? Pues en el medio de impugnación que lleguen. ¿Y quiénes pueden llegar? Pues desde las ciudadanas, los ciudadanos, los candidatos, las candidatas, quien sea que llegue, porque mi fundamento es el 17 de la Constitución. Y el 17 de la Constitución, que habla de acceso a la justicia, no dice aquí nada más pueden venir los partidos políticos. El 17 de la Constitución dice todas las personas tenemos derecho a acceso a la justicia. Entonces, a partir de 2007, cualquier persona en cualquier momento puede ir al tribunal a decirle que le inaplique una norma por inconstitucional. Simplemente tiene que demostrarle al tribunal que esa norma le está afectando un derecho político. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, el caso, nada más para comentar, creo que el caso más reciente que yo recuerdo que ha hecho el tribunal en materia de defensa de derechos político-electorales se refiere a las consejerías generales del INE, porque en la EJIPE hay una prohibición expresa para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional para ser consejeros. Entonces, la última convocatoria que hubo, pues muchos y muchos acudieron y demostraron esa situación, argumentando que que la mayor especialización en la función electoral precisamente administrativa radica en el SPEN, y entonces bajo esa lógica se consideró fundado el agravio y se inaplicó esa prohibición Exactamente, para Juan esos Ignacio. casos. Así es. Y como ese tenemos algunos otros ejemplos que mañana, si nos da tiempo, los vamos a revisar. Pero lo importante ahora es ver cómo está el diseño mexicano y vean cómo el Tribunal Electoral puede aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales, pero solo al caso concreto, solo al que vaya al tribunal. Entonces ustedes en cualquier entidad federativa que estén pueden leer su código electoral de Colima, del Estado de México, de Coahuila, Chihuahua, Sonora, de cualquier entidad federativa. Y si ustedes van a competir en algún proceso electoral o ven que hay una norma que les está afectando, pues en cualquier momento pueden ir al tribunal electoral y decirle al tribunal electoral, oye, esta norma me está afectando, estimo que es inconstitucional. Y si tienen razón, entonces el tribunal electoral pues va a inaplicarles esa norma porque se estima inconstitucional. Y ahora, ojo, al hablar de normas, estoy hablando de cualquier ley federal electoral, de cualquier ley local electoral, de los lineamientos del INE, de los acuerdos del INE, de los lineamientos de cualquier OPLE, de los acuerdos de cualquier OPLE, de los estatutos de cualquier partido político nacional o de los estatutos de cualquier partido político local, todas esas normas pueden ser inconstitucionales. Si hay un estatuto dentro de mi partido que me está afectando, yo puedo ir al Tribunal Electoral y decirle, oye, este estatuto lo estimo inconstitucional. Y si tengo razón, el Tribunal Electoral va a declarar la invalidez, digo, la inaplicación de ese estatuto y no va a aplicarme. Este tema es muy importante con el tema que estamos viendo en este diplomado, que es la protección de los derechos políticos de las personas, porque hay muchas leyes en el país, o muchos reglamentos, o muchos lineamientos que no dan una debida protección a mis derechos políticos, por ser inconstitucionales. Entonces, si esa norma está afectando cualquiera de mis derechos políticos, entre otros en lo que vamos a ver mañana, que es la paridad de género, si esa norma está afectando la paridad de género, yo puedo ir al tribunal y decirle, oye, no apliques esta norma en mi estado tribunal porque es inconstitucional, porque está afectando el principio constitucional de paridad de género. Y en muchos casos, como dice Juan Ignacio, el tribunal ha inaplicado la norma por inconstitucional. Tenemos muchos casos que mañana vamos a revisar. Pero es lo primero que teníamos que saber al entrar a este diplomado, o sea, hasta dónde están las atribuciones del tribunal, por qué es un tribunal constitucional, qué puede hacer ese tribunal para que yo cuando acuda a la defensa de un derecho político, pues vea por qué ese tribunal llega hasta donde llega. Porque muchos nos dicen, oye, ¿cómo le ordenas a un congreso local que cree una ley con acción afirmativa? Pues porque hay un principio constitucional y la ley local no cumple con ese principio constitucional.
Entonces el legislador estatal tiene que crear una nueva norma que cumpla con ese principio constitucional. Entonces muchos dicen, todo eso puede hacer el tribunal. Pues sí, porque el tribunal es un tribunal constitucional que su principal función es proteger lo que dice la Constitución. Y ahora los voy a meter en otro enredo, ¿no? Si es que si yo no, nos vamos a perder. Otro enredo, ahora falta otra parte de todo el diseño mexicano. Los tratados internacionales y los tribunales internacionales en materia electoral, en derechos políticos. ¿Nos funcionan o no nos funcionan? Si resuelve el Tribunal Electoral un asunto, ¿me puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y el asunto queda congelado? No se puede, conforme al sistema mexicano. Por ejemplo, si el Tribunal Electoral anula la elección de gobernador de un estado, el que ganó a lo mejor está inconforme porque le anularon la elección, porque se vulneraron diversos temas constitucionales y decidió el tribunal anular la elección, porque en México el Tribunal Electoral, pues lo saben muy bien ustedes, tiene atribuciones para anular una elección. Y ya ha anulado diversas elecciones el tribunal, no solamente está en la ley y en la Constitución, sino que se anulan constantemente elecciones. Bueno, imagínense que ustedes ganan la elección de gobernador o de gobernador en un estado. Y luego el Tribunal Electoral les anula la elección y dice, nos vamos a otra, extraordinaria. Y ustedes no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, ¿se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues a lo mejor sí se van. Pero cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya su sentencia no va a servir para ese proceso electoral, porque ese proceso electoral va a terminar este mismo año. Y entonces, cuando resuelva la Corte Interamericana en una recomendación, pues esa recomendación de la Corte Interamericana servirá para próximos procesos electorales, pero no para el de este año. Por eso las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, porque lo que diga el Tribunal Electoral en última instancia, así se va a cumplir en esa elección. A lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dijo el tribunal, muy bien, y me voy a la Corte Interamericana. Bueno, la recomendación de la Corte Interamericana tendrá efectos para otra elección, pero no para la que se impugnó, porque esa ya es definitiva e inatacable. Y por eso también el Tribunal Electoral tiene plazos para resolver. Eso también en otras partes del mundo, pues cuesta mucho trabajo entender cómo que plazos para resolver un tribunal constitucional. Pues sí, el electoral, por ejemplo, se impugna la elección de Colima, también de gobernador. Esa elección de Colima de gobernador, el Tribunal Electoral la tiene que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador, a fuerzas. Si resuelve después, ya no tiene efectos la sentencia del Tribunal Electoral. Si ya tomó posesión el candidato ganador, o ya se instaló el ayuntamiento, o ya se instaló el Congreso estatal, o el federal, o el que quieran, ya no tiene efectos la sentencia. Entonces el Tribunal Electoral tiene que resolver antes para decir si anula o no se anula la elección. Este es el candidato ganador, este resulta inelegible, este ayuntamiento se anula, este regidor es inelegible, etcétera. Para cualquier tema, el tribunal tiene que resolver antes de que tomen posesión los candidatos ganadores, antes de que se instale el Congreso, antes de que se instale el ayuntamiento. Entonces es uno de los pocos tribunales en el mundo que tiene fecha límite para resolver todas las demandas que se presenten. Pero una vez que se resuelven, son definitivas e inatacables. Me puedo ir a la instancia internacional, sí, muy bien, pero ya no va a tener efectos para este proceso electoral. Sí, adelante, Luis Fernando. No, era solo justo eso, el tema de, creo que por lógica, pues se entiende, ¿no? En materia electoral los conflictos se tienen que resolver con cierta rapidez, ¿no? Como usted lo decía, con la cuestión de los plazos. Y pues sí, solo eso, que si el caso llegara a la Corte Interamericana, por ejemplo, y que resuelve a favor, pues de igual forma ya no va a funcionar porque como usted dijo, pues ya habrán pasado incluso años, ¿no? La Corte Exactamente. Interamericana tarda, pues este caso, ¿no? El que mencionaba Ignacio tenía
creo que 20 años, ¿no? Y apenas se Exacto, resolvió. Entonces creo que por exacto. lógica y Muchas por gracias, Luis naturaleza. Fernando. Gracias. Sí. Ahora viene otra pregunta que les quiero hacer. Entonces, no vemos tratados internacionales. No hay lo que se dice técnicamente control de la convencionalidad porque no da tiempo. Los asuntos político-electorales no tienen un control de los tratados internacionales. No se pueden aplicar porque no da tiempo de ir a la Corte Interamericana. Por ejemplo, en Europa, primero me resuelve mi Tribunal Nacional. Si no estoy de acuerdo con la sentencia, pues aplicando normas internacionales, me voy a un tribunal internacional. Y le digo al Tribunal Internacional, pues hay este tratado internacional que se tiene que cumplir y mi Tribunal Nacional no cumplió con ese tratado internacional. Pero tú que eres Tribunal Internacional, sí lo vas a cumplir. Es decir, me voy a la instancia internacional y hago valer tratados internacionales, convenios, convenciones. Pues también revisó este tema el tribunal y el legislador en México y dijeron, no, es que el Tribunal Electoral también tiene que resolver atendiendo a tratados internacionales. Entonces, ¿saben qué hace el Tribunal Electoral? Pues revisa qué dice la Constitución antes de resolver cualquier asunto, pero también revisa qué dicen los tratados internacionales, como si fuera un tribunal internacional. Revisa Constitución, revisa tratados internacionales y resuelve con base en la Constitución y con base en tratados internacionales. Es decir, el tribunal ejerce control constitucional y ejerce control convencional. Así lo empezó a hacer y se dio cuenta el legislador y entonces el legislador también hizo una reforma a la Constitución, ¿no? ¿Sí otra vez quieres participar, Luis Fernando? Luis Fernando, ¿andas por ahí? Bueno, entonces se dio cuenta el legislador y reformó la Constitución. ¿Para qué reformó la Constitución el legislador? Para que los tribunales constitucionales como la Corte y el Tribunal Electoral revisaran temas internacionales, revisaran temas convencionales, no solamente interpretaran y aplicaran la Constitución, también revisara qué dicen los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado, es decir, los tratados internacionales obligatorios para México. Entonces, cualquier sentencia en materia electoral tiene fundamento constitucional y también fundamento convencional con base en tratados internacionales. Si ustedes revisan la jurisprudencia del Tribunal Electoral, su fundamento jurídico es la Constitución y también los tratados internacionales. O sea, ¿qué les quiero decir en pocas palabras? Que el tribunal hace las veces de un tribunal nacional constitucional, pero también hace interpretaciones de un tribunal internacional, conforme a los tratados internacionales. Y como no da tiempo de irnos a la instancia internacional, pues hacemos las dos cosas a nivel nacional. Revisamos la Constitución y revisamos los tratados internacionales. No crean que se deja afuera el tema internacional como lo hace la Corte Americana, que no se somete a la jurisdicción internacional. El Tribunal Electoral sí se somete a lo que dicen los tratados internacionales y sí los estima como obligatorios. Pero eso se desprende desde la propia Constitución. Porque vean que dice el primero de la Constitución, que se reformó, parece que fue ayer, pero ya pasaron más de 10 años de esta reforma y muchos todavía no la comprenden bien. Ya tiene más de 10 años. Vean lo que dice el primero de la Constitución respecto a de derechos humanos, y ahorita vamos a ver dónde quedan los políticos, o si son humanos, o si no, pero primero vamos a los humanos, ¿no? El primero de la Constitución nos dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero también la propia Constitución nos dice, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, ¿qué dice aquí el primero de la Constitución? Hay que proteger los derechos humanos que están en la Constitución, plasmados en la Constitución, y también hay que proteger los derechos
humanos que estén plasmados en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. ¿Cuáles son los tratados internacionales obligatorios en México? Los que suscribe el Ejecutivo, o sea, el presidente, y ratifica el Senado de la República. Adelante, Jim. Sí, para el resto de los compañeros que ya saben que soy de Uruguay, en nuestro caso... No, adelante, vale mucho la pena escuchar tu diseño. En nuestro país tenemos una disposición constitucional que es el artículo 72 de la Constitución uruguaya, que dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Este artículo se ha utilizado y se ha dicho que permite que todos aquellos derechos que a texto expreso, derechos humanos, deberes y garantías, que a texto expreso no están en la Constitución, pero ya sean por la forma republicana de gobierno o por la personalidad humana, también son parte de la Constitución y tienen rango constitucional. Con esto, durante mucho tiempo, y se sigue haciendo, derechos que no se encuentran a texto expreso en la Constitución uruguaya, pero se desprende por su contenido de los tratados, pactos y convenciones de derecho internacional de los derechos humanos, entran al ordenamiento jurídico uruguayo por aplicación de este artículo 72. Muchas veces, y así ha sucedido, la Constitución uruguaya vigente desde el 67 con algunas modificaciones, y no consagra una gran cantidad de derechos que hoy en día existen, lo que se denominan los derechos de tercera generación, de cuarta, quinta, salvo algunos, y muchos de ellos se han aplicado en Uruguay a raíz de este artículo 72, que ustedes lo tienen en el primero de la Constitución mexicana de 2011, y también está, recuerdo en la Constitución argentina, que en materia de derechos humanos, el rango supranacional que se le ha dado a los pactos de derechos, los tratados, pactos y convenciones que consagran y protegen derechos humanos que tienen rango supranacional. En nuestro país sucede eso, y también lo que usted decía, profesor, es que aquí tampoco se debe de dejar de aplicar la Constitución a falta de leyes reglamentarias. Si no hay ley que reglamenta un derecho, se aplica directamente, no se espera que el legislador lo haga, lo reglamente. De hecho, en materia electoral lo tuvimos hasta el año 89, no hubo ley reglamentaria del recurso de referéndum en Uruguay, y el Uruguay tuvo recurso de referéndum antes de que existiera la ley que lo reglamente. Y ahí fue la Corte Electoral de nuestro país la que, en aplicación de la Constitución, dijo, bueno, el legislador no lo reglamentó, pero la gente, el pueblo quiere un mecanismo de referéndum, y allí fue la Corte la que dictó la normativa, dictó la reglamentación, dictó cómo se debía hacer, y luego el legislador, digamos, luego de esa, actitud negativa, luego el legislador dictó la ley. Pero en materia de derechos, no, como usted dijo, profesor, acá en nuestro país tenemos, no se pueden limitar porque la Constitución misma lo dice. Perdón si fui muy largo. No, muchísimas gracias. La verdad son muy interesantes tus participaciones. Ojalá sigas igual de participativo y nos comentes los casos de Uruguay, que en algunas cosas pues son similares a los de México, y como nos lo señalas, pues tu artículo 72 es similar de alguna forma al primero mexicano. Y también te felicito porque en Uruguay, según tengo entendido, es el país de Latinoamérica donde más personas salen a votar el día de las elecciones. Tienen unos altos porcentajes de votación cuando hay elecciones, que ya quisiéramos en México. En México no superamos el 50% de la votación. Aquí somos 90 millones de personas en la lista nominal para votar, y de esos 90 millones, pues en la mayoría de las elecciones votamos solamente el 50%, cosa muy distinta allá en Uruguay, ¿no, Jim? Sí, ya los compañeros en otra clase ya saben, pero eso se debe a que nosotros tenemos un sistema bastante que es obligatorio con sanciones. Por lo tanto,
las personas que no votan tienen sanciones y en ese caso se aplican. Sin embargo, se puede decir que sí, que desde que el Uruguay tenemos voto universal, que con la Constitución en las elecciones del 38, ha sido siempre alto el nivel de participación, incluso de participación a nivel de recursos de referéndum y de iniciativa popular, que sí, y aún cuando no hay en elecciones que no son obligatorias, como las elecciones internas de los partidos políticos, ha votado más del 50% de la población, del padrón electoral. Por lo tanto, sí tenemos cultura electoral y por supuesto es a cuanto más años de edad, más alto es el porcentaje. Sí, así es. Yo he escuchado que manejan entre 80 y 90% Sí, de la población que acude. más del 90%. Más del 90%, exactamente. Y no es solo por la sanción, sino porque, bueno, el Uruguay es un país político y politizado, y de hecho estamos en un proceso de referéndum ahora en estos momentos. Sí, fíjate que nosotros apenas estamos empezando estos procedimientos de referéndum, apenas estamos aplicando lo que es la revocación de mandato, y pues ahorita tú lo debes saber muy bien, y mis compañeros mexicanos y mexicanas lo saben perfectamente bien. Estamos en un verdadero enredo con esta revocación de mandato, sobre todo por un tema presupuestal, porque no se dio el dinero que se tenía que dar para hacer esa revocación de mandato, pero por primera vez se está sometiendo a toda la ciudadanía en México a que participen. Se están reuniendo un 3% de firmas para que se dé el procedimiento. Parece ser que ya se tiene el 3% de firmas, pero para que aplique esta revocación de mandato, por lo menos tiene que votar el 40% de la ciudadanía. Entonces vamos a ver si cuando sean las elecciones de esta revocación de mandato, sí se obtiene un 40% para que sea válida. Si no obtenemos un 40%, no va a ser válida, y entonces no nos va a servir de mucho este primer intento de una participación ciudadana que no tenga relación directamente con un voto, sino aquí se habla de la revocación de mandato, y pues veremos a ver si alcanza la ciudadanía a votar el 40% de las mexicanas y mexicanos que estamos en la lista nominal. Estamos hablando que somos 90 millones y habrá que votar un 40% para que sea válida esta revocación de mandato, y en esas estamos. Nosotros en Uruguay no tenemos revocación de mandato. Pero sí tienen esa figura muy importante, ¿no? ¿Para qué están haciendo su tenemos el referéndum, la iniciativa popular y, bueno, el plebiscito, que no es propiamente una instancia propia, pero nosotros tenemos referéndum para revocar leyes, o sea, para derogar leyes. Ahorita están implementándolo para revocar alguna ley. Sí, hay una ley que se aprobó en el año 2020 que bajo un mecanismo, en Uruguay tenemos distintos procedimientos de sanción de leyes. Tenemos un ordinario y luego tenemos un procedimiento especial que se le llama de urgente consideración, que debe cumplir con requisitos, que el objetivo es que el Poder Ejecutivo es quien establece esa urgencia, que puede ser por razones políticas o de oportunidad, conveniencia, etcétera, y tiene una serie de prerrogativas distintas, y en caso de silencio queda aprobado como lo manda el Poder Ejecutivo, por ejemplo, si no lo tratan las cámaras, y mediante ese procedimiento en el año 2020 se procedió a sancionar una ley en julio de 2020. En Uruguay, el mecanismo del referéndum, que es contra la ley, es un mecanismo por el cual una persona se puede interponer contra la ley, no a favor de la ley, que requiere un porcentaje importante de la cantidad de inscriptos, que es el 25% del total del padrón. En Uruguay son 2.600.000 más o menos, serían 650.000 más o menos. Entonces pueden interponer un recurso de referéndum. Existen dos vías, una
larga y otra corta. La vía larga es que tienen un año después que el Parlamento sancionó y aprobó esa ley para juntar ese 25%, o un mecanismo corto que es entre los 120 días siguientes juntar el 2% y ahí habilitar. Bueno, por razones obvias y en cuanto a la organización, que no se ponían de acuerdo en cuanto a qué artículos en contra del proceso, se llegó por la vía larga a presentar el 25%, que en Uruguay es la Corte Electoral, que es un organismo que va a cumplir 100 años dentro de 2 años, que es quien controla las firmas. Es un organismo especial y que básicamente funciona como un poder del Estado, aunque no lo es. Y luego de ese control se convoca al cuerpo electoral de forma obligatoria, donde todos concurren a ese acto electoral, que va a ser el 27 de marzo de 2022. Y allí hay 2 opciones que hay que votar, que una es a favor de la ley o en contra de la ley. Pero acá es donde está en nuestro país hacemos las cosas a veces no tan claras. Si uno está en contra de la ley, tiene que votar sí. Si uno está a favor de la ley, tiene que votar no. Porque es sí al referéndum o no al referéndum. Entonces, el sí es si la persona está en contra de la ley, es decir, quiere derogarla. Y el no es a favor de la ley en contra del referéndum. En ese proceso estamos y básicamente es el 27 de marzo y cada cierto tiempo ha sucedido, o hemos tenido, el último es del año 2003, que también un referéndum que se dio por la vía larga, y después en el 92 es el anterior. Cada 10 o 15 años tenemos. Después intentos hemos tenido mucho. Pues muchísimas gracias, Jim, por tu aportación. Valen mucho la pena tus comentarios, te agradezco mucho. Y fíjate, en México, pues quizá todavía no estamos implementando bien el referéndum y el plebiscito, porque es un tema más complejo, porque bueno, aquí estamos hablando de 90 millones de personas en un padrón electoral, y obviamente, pues te darás cuenta, es mucho más complejo este tema, pero ojalá se lleguen, porque el plebiscito y el referéndum, desde mi punto de vista, pues hace mucho más democrático un estado. Fíjate, también me llamó mucho la atención en Canadá, que hace algunos años en Canadá, uno de sus estados de sus entidades, que era Quebec, hizo un referéndum para ver si se separaban del país o no se separaban del país. Esa es una democracia sumamente avanzada, es lo más avanzado que yo he visto, donde decidían si se separaban del país o no, los ciudadanos de Quebec y las ciudadanas de Quebec, y resultó que la votación quedó 52-48, o sea, muy cerrada, y 52% votó por quedarse dentro de Canadá, el 48% por ser un país independiente de Canadá. Pero vean cómo estas democracias más avanzadas en el mundo, pues hasta pueden decidir si siguen en un país o si se separan de un país. Ya son casos muy avanzados, ¿no? Son culturas mucho más avanzadas, pero bueno, hay que empezar, y aquí estamos empezando con la revocación de mandato, pero te lo digo, no nos está yendo muy bien por algunos temas ahí que tenemos, sobre todo de presupuesto. Sí, adelante, Carlos, mucho gusto en verte. Doctor Darío, igual, mucho gusto volvernos a encontrar, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Pues precisamente esta configuración de los instrumentos de la democracia participativa, como lo que comenta Jean Paul en Uruguay, plebiscito, referéndum, nosotros las consultas ciudadanas, la próxima revocación de mandato, sacan a relucir algo muy importante, doctor, que habrá que hacernos las preguntas. La redacción de las preguntas que se van a contestar sí y no, ahí está el truco o la intención de que no le quede claro al ciudadano. De hecho, ha habido muchos reclamos sobre que la redacción de las preguntas que quedan plasmadas en la consulta ciudadana que se hizo en agosto, seguramente
la de la revocación, doctor, que ya también ahí veo que hay una propuesta de uno de los ministros de la Suprema Corte para modificar la seguridad. Creo que se cortó, Carlos. Por ahí se cortó la comunicación, Carlos. Y esto genera un proceso de confusión, doctor, y me parece que estamos afectando a estas herramientas de la democracia participativa. Habría que poner ahí también mucho cuidado en que las redacciones sean claras, no sean extensas, lo más sencillo posible para que el ciudadano vaya y realmente manifieste su voluntad. Eso que comenta Jean Paul, creo que nos está pasando en México, doctor. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Carlos. Pues estamos en un primer saque, como dicen por ahí. Pues ojalá pronto implementemos también. A mí me interesa mucho el plebiscito y el referéndum. Son dos figuras que tendremos que ya implementarlas próximamente en México sobre algunos temas muy importantes. Pero bueno, estamos empezando ahorita con la revocación de mandato, que creo que era el último de los que teníamos que haber incorporado, no el primero, en participación ciudadana, pero y además revocación de mandato presidencial, ¿no? Pero bueno, empezamos con eso y a ver cómo nos va con plebiscito y referéndum, pero son figuras que necesariamente un Estado que se diga democrático las debe de implementar. Sí, adelante, Juan Ignacio. Gracias, Carlos, por tu participación. Sí, solamente se me quedó ahorita para recordar lo que decía Carlos. Efectivamente, creo que las preguntas son complejas. El reto es hacerlas simples, ¿no? Y que solamente admitan un tipo de respuesta, sí o no, y no una respuesta sí, pero o no, pero, ¿no? Para que no haya confusión en el electorado. Pero también me parece que un reto importante de la democracia mexicana es blindar estos mecanismos de participación ciudadana para evitar que se perviertan o se corrompan de alguna manera y que sean utilizados como otro tipo de instrumentaciones. Pues creo que ahí es un área de oportunidad, ¿no? Independientemente de cómo salga el resultado de la propuesta del ministro, porque él propone y pareciera que dijera en su proyecto que no puede darle un sentido distinto al mecanismo del que su propia naturaleza tiene. Pues creo que ahí también es importante señalarlo porque efectivamente el cargo de presidencia de la República y de las titularidades de los ejecutivos locales no admite un proceso de evaluación, sino simple y sencillamente o se mantiene o se retira la confianza para el desempeño del encargo. Así es, Juan Ignacio, muchas gracias. Y otra vez te reitero, Jean Paul, muchas gracias por tu participación. Ojalá mañana sigas participando porque nos interesan mucho los casos internacionales y ahorita que te tenemos a ti, pues que nos platiques de Uruguay para todas y todos es muy interesante. Bueno, siguiendo con lo que nos dice este primero de la Constitución, pues ahí queda claro, ¿no? Todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales. Luego nos dice esta norma constitucional, también nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Y la propia Constitución nos dice que debe darse siempre una interpretación, una protección la más amplia que se pueda con tal de proteger los derechos humanos de todas las personas. Es decir, ahí está el mandato constitucional, hay que siempre revisar qué dicen los tratados internacionales, no solamente la Constitución con la finalidad de proteger los derechos humanos en su protección más amplia. Pero ahora, ¿cuáles son los derechos humanos? Eso también quiero que a todas y a todos les quede muy claro para distinguirlos, porque en México se tienen que distinguir los derechos humanos de los derechos políticos. Porque en México si vamos y solicitamos protección de un derecho humano, tenemos que ir al Poder Judicial ordinario. Y si solicitamos protección de un derecho político, tenemos que ir al Tribunal Electoral, no al Poder Judicial ordinario. Por lo tanto, debemos de distinguir muy bien cuáles son los derechos humanos y cuáles son los derechos políticos, porque si yo voy a solicitar protección de un derecho político al Poder Judicial ordinario, me van a desechar mi demanda y me van a decir, aquí no se protegen derechos políticos, aquí se protegen todo otro tipo de garantías, otro tipo de derechos civiles, pero los políticos no, esos son ante el Tribunal Electoral. Entonces, simplemente
para terminar con la sesión de hoy, vamos a hacer la distinción. Los derechos humanos son inherentes a la persona, todos tenemos derechos humanos, son universales, en cualquier parte del mundo tenemos incorporados derechos humanos. Entonces los derechos humanos, pues si yo soy uruguayo como Jean Paul, pues tengo derechos humanos. Si soy brasileño, tengo derechos humanos. Si soy chino, tengo incorporados derechos humanos. Si soy mexicano o mexicana, tengo incorporados derechos humanos. Son inherentes a la persona y todos tenemos derechos humanos. Pero aquí en México tenemos que hacer la distinción. Después, el segundo nivel de los derechos humanos son los derechos fundamentales. Esos ya no son universales. Los derechos fundamentales son los que protege nuestro sistema jurídico. A lo mejor hay un derecho humano por ahí entre los japoneses y chinos. Un derecho ambiental de sus mares, por ejemplo. Ese derecho humano entre japoneses y chinos no es un derecho fundamental en México, porque el mar está por allá, no tiene nada que ver con México, ¿no? Los derechos fundamentales son los que se regulan en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales obligatorios para México. Entonces, esos son los derechos humanos que está obligado el Estado mexicano a proteger, los que están dentro de la Constitución, ahí vigentes, y los que se encuentran dentro de los tratados internacionales obligatorios para México, que insisto, son los que ratificó el Senado. Todas las convenciones ratificadas por el Senado son obligatorias para México, donde se protejan derechos humanos. Esos derechos humanos también los tiene que proteger el Estado mexicano y las autoridades mexicanas. Por lo general son los mismos los que están en la Constitución y en los tratados. Por ahí hay algunos derechos humanos que se plantean en los tratados y no están en la Constitución. Pero poco a poco las reformas constitucionales han tratado de traer los derechos humanos que están en los tratados internacionales también en la Constitución para no tener contradicciones. Por ejemplo, hace algunos años se incorporó la presunción de inocencia y el debido proceso como derechos humanos constitucionales, porque solamente estaban en los tratados internacionales, pero hace algunos años ya también se incorporaron a la Constitución. Entonces son nuestros derechos fundamentales. Y luego los derechos fundamentales se dividen, y ahí nos los dice la propia Constitución. Tenemos garantías individuales, tenemos garantías sociales, ahora tenemos lo que se llaman derechos civiles, y por ahí hay un capítulo en la Constitución que habla de derechos políticos. 35 y 38 nos hablan de derechos políticos. Pero ¿cuál es el problema? Que la Constitución nos dice son derechos políticos votar, ser votado, asociarse y afiliarse libremente. Pues decimos, entonces estos son derechos humanos en la vertiente de derechos políticos. Pero les digo, cuando llegan los casos al tribunal, la interpretación constitucional cambia radicalmente. Porque, por ejemplo, llega un candidato a una elección al tribunal y le dice, oye, tribunal, se me está vulnerando mi libertad de expresión en la campaña. Y si vamos al catálogo de derechos políticos de la Constitución, no está libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, yo les pregunto, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Entonces, lo que ha interpretado el Tribunal Electoral es cuando la libertad de expresión tenga relación con un derecho político, entonces se entenderá como un derecho político. Cuando la libertad de expresión no tenga relación con la política, entonces no se entiende un derecho político. Por ejemplo, si soy candidato, estoy en una campaña y me están limitando mi libertad de expresión, pues es un derecho político, porque soy candidato y estoy en una campaña. Pero si mi libertad de expresión no tiene nada que ver con elecciones, ni con política, ni con el voto, pues entonces será un derecho civil y acudo a la autoridad jurisdiccional correspondiente, no al Tribunal Electoral. Entonces, ojo, los derechos políticos no solamente son votar, ser votado, afiliarse y asociarse libremente a un partido político, por ejemplo. También la libertad de expresión, el derecho a la información, ¿no? Puede haber otros derechos humanos relacionados con la materia político-electoral y se entenderán también como derechos políticos, y entonces el Tribunal Electoral tendrá competencia para la protección de esos derechos
políticos. Por ejemplo, la paridad de género, pues a lo mejor tiene que ver en muchas cosas con la materia político-electoral, pero a lo mejor en otros temas no tiene que ver. Y también lo tiene que proteger otro tribunal que no sea el electoral cuando ese tema de paridad de género que vamos a ver mañana no tenga relación con la materia político-electoral. ¿Querías participar, Jan? No, no porque supiera, porque estaba haciendo unos cursos también de ustedes y estaba eso, que el tribunal electoral también tenía competencia en materia de otros derechos y tenía conexión con los derechos políticos. El de paridad es claro. En Uruguay, por ejemplo, la Corte Electoral no puede dejar de aplicar o no puede decir que una ley o una disposición viola la Constitución y dejarla aplicar, sino que tendría que recurrir a la declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. No es posible en nuestro país que pase el sistema que ustedes tienen, que a estos efectos entiendo desde el derecho comparado que puede ser, que es mucho mejor que el Tribunal Electoral tenga esta facultad porque le da, como usted dijo, es mucho más rápido que pedir la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Federación. En nuestro país no sucede. Si una ley violara los derechos políticos o violara por ejemplo, la libertad de expresión en un proceso electoral, se tiene que recurrir a la Suprema Corte, con el problema que tiene de que demora en el tiempo, lo que usted decía. O sea, acá los casos ante la Corte demoran 2 o 3 años en declararlo, y si la Corte Electoral tuviera que aplicar una ley que restrinja un derecho político y viole la Constitución, tendría que accionar la inconstitucionalidad, aplicar la ley, y capaz que ya pasó el proceso electoral y ya se violaron los derechos. Creo que desde el punto de vista del derecho comparado, este sistema que tiene México en cuanto a los derechos políticos es claramente mejor que el uruguayo en base a esto, porque si se viola la libertad de expresión de pensamiento en una campaña electoral, sea por una norma o porque a nivel federal suceda, acá en Uruguay no pasa. Acá hay que accionar ante la Corte y demorar 3 años en tener un fallo. Exactamente, Jan, esa fue una de la exposición de motivos para la creación del Tribunal Electoral en 1990, que hubiera una autoridad especializada que pudiera resolver los asuntos inmediatamente y no ya que había terminado el proceso electoral. Por eso en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral que organiza las elecciones y se creó el Tribunal Electoral para resolver todos estos cuestionamientos, y ya posteriormente, pues como ustedes saben, se le dio al Tribunal Electoral pues atribuciones de un tribunal jurisdiccional en donde podemos acudir a él y en un momento dado inaplicar una norma cuando se advierta inconstitucional. El Tribunal Electoral mexicano, el federal, pues tiene un promedio de resolver sus asuntos, lo dijo el presidente del tribunal en el último informe del año pasado, hay un promedio para resolver los asuntos desde que llegan al tribunal hasta que se resuelven de 14 días. O sea, yo acudo a la sala superior, presento una demanda y me va a resolver de forma definitiva, inatacable el tribunal en un promedio de 14 días. Pero esto es porque pues los asuntos son electorales y se tienen que resolver antes de que se instalen las autoridades, antes de que tome posesión. Entonces, pues los que estamos ahí en el tribunal trabajamos día y noche, sábados y domingos, en Navidad, en Año Nuevo, porque los asuntos tienen que salir porque tienen que salir. Nos han llegado demandas que se tienen que resolver al día siguiente porque si no toma posesión el candidato ganador y ya no tendrían efectos estas sentencias. Bueno, compañeras y compañeras, el día de hoy terminamos con esto la sesión, ya tenemos más o menos el marco jurídico, las atribuciones del Tribunal Electoral, ya mañana entraremos directamente a los temas de paridad de género, cómo ha ido avanzando este tema de paridad de género, cómo había congresos estatales donde no había ni una sola diputada. Yo que ya soy viejito, todavía me tocó ir a algunos congresos estatales donde preguntaba, ¿y dónde están las diputadas? Pues no hay ni una sola. Aquí todos somos hombres.
Eso obviamente para el 2022 no existe en ningún Congreso estatal y mucho menos en el Congreso Federal. Vamos a ver esos temas y algunos otros temas mañana ya directamente relacionados con el tema de paridad de género. Por lo pronto les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan una excelente noche y pues nos vemos mañana, como dicen en la tele, a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho y muchas gracias a todos y a todas por su Hasta luego, participación. muchas gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana, doctor. Gracias. 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 Mañana, Mañana, muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Nos luego. vemos Gracias. mañana. Gracias a Buenas la noches. señora que nos dio Hasta mañana, seguimiento. buenas Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, que estés muy bien.